Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Os acordáis de aquellas maravillosas noches en las que nos sentábamos en el sofá con una infusión caliente para criticar a gusto los vestidos espantosos y las canciones aburridas del Festival de San Remo sin que nadie nos dijera nada? Pues me temo que esos días de paz y diversión se han acabado, queridas mías, porque lo que Carlo Conti ha preparado para este 2026 no es un festival de música, es un campo de batalla donde el más mínimo comentario puede costarnos un disgusto tremendo, y todo por culpa de una decisión que, sinceramente, no sé si calificar de genialidad o de locura absoluta por parte de la dirección del festival. Resulta que ha saltado una noticia bomba desde Italia, firmada por la editora Grace Sambruna, que nos ha dejado con la boca abierta y el corazón en un puño, porque parece que este año, si se nos ocurre decir que no nos gusta una canción o que un presentador va mal peinado, tendremos que atenernos a las consecuencias de una horda enfurecida en redes sociales. La cuestión es que San Remo ya está calentando motores para finales de febrero, y el director artístico ha decidido rodearse de unos copresentadores que traen consigo a los clubes de fans más feroces y protectores que existen en la faz de la tierra. Estamos hablando de un trío que da verdadero miedo por la intensidad de sus seguidores: la intocable Laura Pausini, el humorista Andrea Pucci y, como no, nuestro adorado pero polémico Can Yaman. A ver, que nosotras adoramos a Can, eso que vaya por delante, pero hay que reconocer que el ambiente se está caldeando demasiado. La prensa italiana ya lo advierte. Esto va a ser un festival para personas sensibles, y se preguntan directamente por qué Carlo Conti quiere hacernos tanto daño a los espectadores tradicionales que solo queremos pasar un buen rato. Fijaos en el caso de Laura Pausini, que estará las 5 noches del festival. Es una diosa, sí, pero parece que últimamente se ha convertido en una figura sagrada a la que no se le puede toser. Hace poco hubo un lío tremendo porque algunos usuarios de Instagram osaron criticar, con todo el respeto del mundo, su versión de una canción de Marco Mengoni, y la respuesta no fue precisamente amable. Al contrario, sus seguidores se lanzaron al cuello de cualquiera que no la alabara como si hubiera bajado del cielo, con respuestas bastante agresivas y fuera de lugar. Y esto es lo que nos espera en San Remo: un ejército de fans, los Pausinati, listos para insultar a toda la familia de quien se atreva a decir que Laura ha gritado un poco en una nota o que ha destrozado un clásico de la canción italiana, algo que, por cierto, es nuestro derecho constitucional como espectadores, el poder decir, pues esto no me gusta, sin que nos amenacen de muerte en Twitter. Pero si lo de Laura os parece exagerado, agarraos a la silla porque llega el plato fuerte: Can Yaman. Nuestro turco favorito será el invitado de la noche inaugural, y, aunque estamos deseando verle, sabemos que esto significa que habrá que andar con pies de plomo. El artículo lo describe como una situación de trinchera, vamos, que habrá que ponerse casco. Can Yaman, que está triunfando con Sandokan, tiene una legión de seguidoras que son como una manada de tigres de Malasia. Para ellas, él es un ser divino, perfecto, sin mácula. Si alguien osa decir que no le ha gustado su intervención, o hace una broma inocente sobre su smoking, se expone a una carnicería digital. Enseguida saldrán miles de cuentas recordándonos que es abogado, que habla 4 idiomas y que somos unas herejes por no adorarle incondicionalmente. Y claro, el espectador medio italiano, o nosotras mismas desde aquí desde España, que solo queremos reírnos un rato con los fallos del directo, nos vamos a encontrar cohibidas, con miedo a decir nada por si nos cierran la cuenta o nos linchan públicamente. Y para rematar la faena, el jueves tendremos a Andrea Pucci, un humorista que, dicen las malas lenguas, no tiene mucha gracia y que encima se dedica a atacar en sus propias redes a quienes no se ríen de sus chistes, exponiéndolos ante sus millones de seguidores para que vayan a por ellos. Es una actitud muy fea, de revancha, sobre todo viniendo de alguien que hace chistes polémicos sobre el físico de la gente o comentarios homófobos que ya no tienen cabida en nuestra sociedad. Entonces, una se pregunta, ¿qué necesidad había, Carlo Conti? ¿Por qué convertir nuestra semana sagrada de la música, ese momento de unión patriótica y cotilleo sano, en una guerra de trincheras?
Da la sensación de que todo esto es una estrategia calculada. Parece que al ver que el elenco de cantantes de este año es un poco flojo sobre el papel, han decidido apostar por el escándalo y el ruido en redes sociales. Es la vieja táctica de que hablen de mí, aunque sea mal. Ya lo hemos visto en otros programas, donde meten a personajes polémicos solo para que los fans se peleen en internet y suban las audiencias y las tendencias en redes. Es como si quisieran convertir el elegante escenario del Ariston en un plató de reality show barato, donde lo que importa es el grito y el insulto, y no la música. Es una pena, de verdad os lo digo, porque Sanremo es patrimonio de todos, y tenemos derecho a burlarnos cariñosamente de los gallos y de las caídas sin sentir que estamos cometiendo un delito capital. Al final, la conclusión que sacamos es un poco triste. Parece que Carlo Conti ha priorizado la polémica sobre la calidad, buscando asegurar el éxito en los números a costa de nuestra tranquilidad mental. Nos espera un festival donde, en lugar de disfrutar, vamos a tener que estar midiendo cada palabra, observando cómo los fanáticos radicales secuestran la conversación y convierten una fiesta en un campo de minas. No nos merecemos esto, de verdad que no, pero parece que es lo que nos va a tocar vivir a finales de febrero. Así que, amigas mías, preparad las palomitas, pero también el escudo y la armadura, porque este año Sanremo no se va a ver, se va a combatir. ¿Qué paciencia hay que tener con la televisión moderna? Y os digo una cosa más, porque esto tiene mucha tela que cortar. No es la primera vez que vemos cómo intentan tapar el sol con un dedo utilizando esta excusa barata. Acordaos de lo que pasó hace nada en otro programa de la RAI, donde a una concursante la defendieron a capa y espada diciendo que la criticábamos por pura envidia, simplemente por ser guapa. Habráse visto tamaña tontería. ¿Desde cuándo tener buen oído y criterio propio es tener envidia? Pues mucho me temo que eso mismo es lo que van a intentar hacer con nuestro querido Can y con Laura. En el momento en que digamos que algo no nos cuadra, nos tacharán de amargadas o de celosas. Es una estrategia vieja y cansina para silenciarnos, para que nos quedemos calladitas en el sofá tragándonos lo que nos echen sin rechistar. Pero os prometo una cosa, aquí, en nuestro rincón, no nos vamos a callar. Vamos a comentar cada detalle, lo bueno y lo malo, con respeto pero con toda la sinceridad del mundo, digan lo que digan esas hordas furiosas de Internet. Porque al final, queridas, el mando a distancia sigue siendo nuestro, y nuestra opinión vale tanto o más que la de cualquier fanático exaltado. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.